Muy buenos días, estimados televidentes de Familias Saludables. Hoy día un sábado más compartiendo información con ustedes con la finalidad de educar y reeducar en salud integral. Como saben, cada sábado traemos información para poder tener un espacio en el que podamos ayudarles a ustedes, ¿no? Nosotros somos un grupo de profesionales preocupados por la problemática de la salud integral, más aún cuando cada día vemos casos muy específicos, ¿no? Casos en el que nos preguntamos por qué se da tanto, por qué continúa esto, qué está pasando con los padres, qué está pasando con la educación. Y nuestro aporte es para poder formar individuos saludables dentro de una familia saludable, para una sociedad saludable, que es el objetivo, porque cada uno de nosotros, quienes se encuentran en sus casas, tenemos un niño, ¿no? En cada familia siempre va a haber un niño ahora, y decimos qué va a ser de él en los próximos años, si es que no nos ponemos a reflexionar de toda la problemática social que estamos viviendo día a día, ¿no? Y bueno, pues hoy día va a ser un tema muy interesante como todos los sábados, y hoy día 3 de agosto pues es un programa más con el tema de el bullying o acoso escolar, ¿sí? Pero primero voy a dar pase al colega, quien sábado también está acá con ustedes, es el psicólogo Lenin León Luján, ¿sí? Psicólogo psicoterapeuta familiar. Lenin, buenos días. Buenos días, Juanita. Muy buenos días a todos nuestros televidentes de Familias Saludables, como siempre todos los sábados de 9 a 10 por su canal TV Cosmos, ¿no? Y hoy, un sábado más de nuestro programa con la intención de educar, de enseñar a las personas a cómo vivir de una mejor forma, para tener individuos saludables en una familia saludable y en una comunidad saludable, ¿no? Entonces, dentro de los diversos temas que hemos ido tratando durante el año, desde la concepción, el nacimiento y todas las etapas, hemos llegado, dejado para esta semana este tema muy importante con respecto al bullying, por las noticias que han habido. Justamente en estas semanas ha pasado esto de este chico que lo han agredido y que estuvo hospitalizado, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con la sociedad? ¿Qué está pasando con nuestros estudiantes, con las familias que ya se está llegando a esta destrucción del compañero, ¿no? Es un compañero que está con nosotros en el aula, que comparte vivencias con nosotros que hemos pasado por la etapa escolar, sabemos que esta etapa es tan bonita, es tan apreciada, con muchos recuerdos, y cómo es que llegamos a esta destrucción de nuestros compañeros en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, por eso es el tema de hoy, para prevenirlo y ver cómo mejorarlo, ¿no? Sí. Así es, Lenny, ¿no? Un tema en el que puede tener, bueno, por esta situación que ha pasado, ¿no? A pesar de que los casos no son tan denunciados y tan públicos cuando suceden este tipo de violencia, pero esta mañana la intención de brindar información, si bien es cierto, pues vamos a ver qué es el bullying, como dice Lenin, cuáles son las consecuencias, las características de este tipo de participantes en estas conductas agresivas, violentas, ¿no? Pero también un espacio para poder reflexionar, un espacio para ver cuál es nuestro rol como profesionales, ¿sí? ¿Qué se está haciendo por evitar este tipo de conductas, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol como padres de familia? ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo estamos educándolos? ¿Qué normas estamos estableciendo dentro de nuestra casa, de nuestra familia? ¿Quiénes se encuentran alrededor y a quienes puedan estar imitando, ¿no? Entonces, más allá de una crítica de destruir por casos específicos, ¿no? Como el que ha pasado de repente en este caso del menor de 6 años, si no me equivoco, sí, ¿no? Que ha sido violentado, se ha leído por los medios de comunicación, por niños mayores que él, ¿no? Y realmente ponerse en la posición tanto del padre de familia de este menor es una situación muy difícil y una preocupación a la vez de los que podamos estar de espectadores o viendo.
y también pues una posición difícil de parte de del lugar o de las personas que han estado en el lugar de los hechos, ¿no? Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Viendo, Sí, claro. a ver cuál es el tema, ¿no? Entonces, ¿qué será el bullying? ¿No? Pasemos las diapositivas para ir conversando con respecto a ese tema. Si nosotros nos damos cuenta, como ya le he mencionado algo en la introducción, cada vez los casos de violencia aumentan de manera general. Así es. Entonces todos los días uno se despierta y vemos feminicidios, ¿no? Intentos de suicidio, infinidad de conductas de tipo violentas, ¿no? Y entre ellas está también este tipo de conducta que es el bullying, ¿no? Entonces, que si bien es cierto, pues se va a dar en los colegios, ¿no? En donde pues el niño pues ya desde muy pequeñito, desde la concepción, sabemos de que viene aprendiendo, se le viene enseñando porque él pues desde el momento de la concepción empieza en un aprendizaje y empieza a desarrollarse, y todo eso es captado por el cerebro, por las funciones cognitivas, ¿no? Y cuando pues va creciendo, va despertando, igual ese cerebro también se va adaptando a diversos tipos de conductas positivas y negativas, ¿no? Y pues una de ellas pues es la violencia. Es por eso que hay que tener mucho cuidado de ver qué enseñamos o qué es o desde el momento de la concepción, cómo voy a llevar mi embarazo, y eso es un tema que también se ha venido desarrollando en semanas, ¿no? Desde la concepción, ¿no? Entonces es muy importante porque desde ahí también parte el tema del desarrollo de una conducta agresiva en los niños, ¿sí? La siguiente, por favor. ¿Qué será el bullying, no? Entonces el bullying va a venir a ser, pues, es un tipo de violencia, como les he dicho, ¿no? Y en donde se va a caracterizar por conductas intencionales de hostigamiento, falta de respeto y maltrato, ya sea verbal, psicológico, físico, sexual, expresiones escritas o visuales que recibe un estudiante en forma reiterada, ¿no? Por parte de uno o varios estudiantes o compañeros de colegio, ¿cierto? Porque como hemos visto en este caso, no solamente es del mismo grado, puede ser de años superiores, ¿no? Con el objeto pues de querer intimidar a esta persona o dejarlo de lado, ¿cierto? Sí, ir en contra de su dignidad y de sus derechos, y no dejar que goce de un ambiente libre de violencia, un ambiente educativo, en este caso, libre de violencia, ¿no? Y en esta conducta de bullying, pues hay una regla que la podemos para recordarnos como las 3C, ¿no? Que este tipo de conducta es constante, es contra alguien y tiene una intención. Sí, mira, qué importante con respecto a la definición, porque ahí dice no es de forma reiterada, o sea, no solamente es un episodio, sino es una cosa constante, justo como dicen las reglas de las 3C, ¿no? También hay que entender como el bullying es una violencia, también hay una situación de poder donde el agresor o el que hace el bullying siente que puede manejar a la víctima, en este caso la persona que sufre del bullying, como su objeto, como su juguete. A veces los mismos jóvenes, los mismos estudiantes que son agresores no se dan cuenta por la falta de empatía que ellos tienen que están lastimando a otro, ¿no? Entonces, sin querer se dan cuenta. Entonces, por eso es importante como familias hablar de la importancia del respeto del otro, ¿no? De que todos somos una sociedad y que todos tenemos que compartir, y eso lo enseñamos siempre. Exacto, ¿no? Y como puedes ver, Lenin, ahí dentro de las reglas de las 13 dice con intención. Entonces hay un propósito, ¿no? Entonces niños pues de 6, 7, 8 años, en este caso, si tomamos, ¿no? De repente con mucho cuidado, vamos a tomar lo que se ha podido visualizar y escuchar a través de las redes sociales y medios de comunicación sobre este último caso que ha sido denunciado, ¿no es cierto?
que ha sucedido en Chimbote, ¿no? Y que haya una intención, ¿no es cierto? Niños de 8 años que hayan ido con la intención, ¿no es cierto?, de lastimar a este otro niño. Entonces, ¿dónde? Entonces, ¿dónde es que este tipo de conducta se puede aprender? Entonces volvemos a reiterar y siempre vamos a decir que las familias, la formación de los padres es muy importante. Entendemos y sabemos que a veces por muchas obligaciones dejamos de lado, porque a quién no le puede suceder, pero siempre hay que jalarnos para también darle atención a nuestros hijos. ¿Sí? Pasamos a la otra diapositiva. La siguiente diapositiva, a ver. Luego de ahí vamos a pasar un video también para que ustedes también se sientan un poco más frustrados, ¿no? Entonces, dentro de los tipos de acoso escolar, ¿no?, que hay la parte, el tipo de acoso físico, sexual, psicológico, ¿cierto? Un tipo de exclusión social, ¿no? Dejan de lado, no lo toman en cuenta a ese compañero, no le invitan ni a reuniones, no participa, mejor dicho, de actividades. Lo excluyen, ¿no? Sí. Lo excluyen, sí. ¿no? Y el tipo de digital que es conocido como el ciberbullying, ¿cierto? A través de las redes sociales, ¿no? El aparatito común que todos tenemos y que a estudiantes, en este caso, pues de muy corta edad, también lo tienen. Entonces, eso es otra de las recomendaciones que podríamos darle, de que para usar un celular tiene que tener una finalidad. ¿Sí? Y también tiene que ser controlado. Así es, no, sí, porque a veces nosotros como padres, como personas que vivimos en una sociedad, vemos de que como todos utilizan el celular, los damos sin un orden, sin un objetivo, y los chicos los están utilizando mal, ¿no? Hay padres que comentan que entre ellos conversan, tienen su comunicación y con palabras muy fuertes hacia alguien, ¿no? A veces se toman fotos, viralizan algún meme y constantemente están lastimando al compañero a través de las redes, ¿no? Y ahora para esta sociedad la comunicación en las redes es muy importante, ¿no? Entonces también es su autoestima, por eso es que es importante cuidar el uso de la tecnología, del internet y del celular. O sea, no es malo, definitivamente todo lo que la tecnología nos aparece, ¿cierto? No es malo, sino es la forma como lo estamos utilizando, cuál es la finalidad y cómo es que también estamos transmitiendo a nuestros hijos para que ellos también de qué forma lo utilicen. Y definitivamente, pues, que es distinto a que un niño de 8 años utilice un celular a un niño de 11, a un adolescente de 15 y a un joven de 20 o a un adulto. Entonces, todas esas situaciones, todos esos factores tenemos que tener en cuenta para poder enfrentar cualquier tipo de una conducta inadecuada, ¿no? Y sobre todo poner los límites bien claros. Bueno, entonces vamos a ir a nuestra primera pausa comercial, ¿sí? A través de TV Cosmos, Vive Contigo, ¿sí? Y retornamos con Familias Saludables. ¿Deseas promocionar tu empresa y no sabes cómo? Otras opciones no han funcionado. Anuncia ya con nosotros. Te ofrecemos algo totalmente diferente. Te damos otra opción. Con ventas, publicidad y estrategias para todo tipo de negocio.
Confía en nuestros agentes de venta. Somos la mejor opción. Vende ahora. Vende ya. Llegamos a todas las familias de la región. Estamos en diferentes plataformas para hacer crecer tus grandes ideas. Búscanos en todas las redes sociales. Llámanos a nuestros números o encuéntranos en Girón Enrique Palacios, 182, tercer piso. No lo pienses más y anuncia con nosotros. Somos TV Cosmos. Vive contigo. Bueno, continuamos con el programa Familias Saludables por TV Cosmos, ¿sí? Bueno, entonces estamos hablando sobre el bullying. Decíamos que ya hemos dicho qué es lo que es el bullying. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias, ¿sí? ¿Qué consecuencias se pueden estar presentando, en este caso, en la víctima? ¿Sí? A ver, control con la... La víctima, mira, Lenny, ¿no? ¿Qué es lo que puede seguir, qué puede empezar a desarrollar y a presentar? Pero como tú mencionabas hace unos momentos, pues eso no es de una semana, no es de un episodio, ¿no? Sino viene ya desde semanas claro. atrás. Así es, sí, hay que tomar en cuenta el concepto que habla que el bullying es reiterativo y es constante, ¿no? Entonces no es que por un episodio ya hablemos sobre un bullying, quizás sí es un episodio de agresión o violencia, pero no se puede catalogar como bullying porque tiene que tener esta característica que es constante, no que es permanente, ¿no? Y por eso, como bullying, ante la constancia estamos viendo que cuando si hay un maltrato constante de un compañero hacia el otro, como consecuencia justo estamos viendo ahí que está la depresión, ¿no? Las fobias, ¿no? La baja autoestima, la ansiedad, la pérdida del interés por la escuela. Eso es importante preocuparnos, sí, ¿no? Y ahí hay un indicador con problemas psicosomáticos. Muchas veces hay niños, ¿no? Sí. 9 años que empiezan a sentir el dolor de estómago, sí. ¿no? Empiezan a expresar una serie de malestar físico, ¿no? Y muchas veces el padre dice, pero justo es para ir al colegio, justo para ir al colegio. Entonces, no hay que pasarlo por alto lo que verbaliza el niño. Sí, si bien es cierto, puede querer manipular por alguna otra situación, pero no necesariamente puede ser eso. Entonces, para ello, pues uno siempre tiene que conversar constantemente, la comunicación en la casa, que así es es una de las cosas importantes. Sí, es importante porque a veces vemos a nuestro hijo con depresión o triste o con miedo, y a veces como padres que estamos muy preocupados por nuestros hijos, ya lo asociamos inmediatamente con el bullying. No, hay que hacer todavía una investigación o una evaluación adecuada por un profesional adecuado, con una investigación en el colegio para ver si es que realmente es un tema de bullying o es otra cosa que lo deprime al niño, ¿no? A veces hay que entender que también hay ansiedad por separación allá de la escuela. Exacto. Y otros temas. O sea, hay muchos factores que pueda presentarse estos síntomas e indicadores. Y que lo principal es investigar o ver qué está sucediendo. No tenemos que ir definitivamente al hecho de que si es bullying, si es ansiedad por separación, ¿no? Si de repente lo que usan comúnmente los padres o utilizamos, ¿no? Ya lo están seguro pegando en el colegio, ¿no? Porque eso es lo que normalmente lo tomamos con ese término, ¿no? Y tan importante la relación que debe existir en esa triada de educación, que es el padre de familia, en este caso de la institución educativa representado por el docente o el director, ¿no? Y el hijo, ¿no? Así es, no, claro.
con lo que estamos hablando tampoco significa no tomarle en cuenta, sino estar siempre alertas, porque cada padre conoce a su hijo, como nosotros hablamos en Familias Saludables, desde la concepción hasta la etapa en donde está, conocemos a nuestro hijo, y que de un momento a otro haya estos cambios, no, hay que hacer una investigación con mucho respeto, con mucho cuidado, para no estigmatizar ni dañar a nadie, y sobre todo ayudar a nuestro hijo para que salga bien en la escuela y tenga de nuevo el interés de ir al colegio, ¿no? Siempre eso es importante. Sí, eso sí hay que considerarlo bastante, ¿no? Entonces no hay que irnos directamente a lo más, hay que pensar de repente en lo más grave, pero vamos a sentirnos mejor si, bueno, era por otra situación mucho más, menos peligrosa o riesgosa. ¿Sí? La siguiente, por favor. ¿No? Y justo ahí pues está lo que es la violencia escolar y específicamente el acoso escolar, en este caso el bullying, ¿no? Para poder diferenciar un poco, ¿no? Entonces, dentro de la violencia escolar se puede ver, dice que son actos de violencia que se dirigen a diferentes personas, ¿no? A diferencia de que en el bullying, los actos de violencia siempre van dirigidos a una misma persona. Están ahí hostigándolo, como la misma definición señala. Claro, ¿no? Eso también para tomarlo en cuenta. Algunos casos que llegan a la consulta dicen, a mi hijo le hacen bullying, y hay que consultar bien si es que solamente le hacen esta violencia a este joven, y a veces resulta que el agresor no solamente es a este chico, sino a varios en el salón, incluso a todo el salón. Entonces, el chico es violento, no es bullying, ¿no? Sino es otro tema que se tiene que tratar, se tiene que investigar, y también no podemos ignorarlo, ¿no? Claro, pero sí hay que investigar. Aparte de que también más adelante vamos a ver justo lo que dice, ¿no? Que están los espectadores y que están los que apoyan, o están los que quieren defender, y ver de una otra manera cómo funciona en esta conducta de bullying. Entonces, otra de las cosas dentro de la violencia escolar es que las agresiones duran poco tiempo, ¿no? En cambio, en el bullying, pues las agresiones son en un periodo de tiempo prolongado, ¿no? O sea, dentro de las consideraciones que se debe de tener. Y la violencia puede darse de alumno a alumno, de alumno a maestro o maestro a alumno. Eso es en la violencia escolar, y mayormente en el acoso escolar, pues esto se da entre compañeros de escuela. No necesariamente del mismo grado, ¿no? Pero se da entre los alumnos. Sí, mira, eso es importante, ¿no? La violencia escolar es algo que también tenemos que prevenir, evitar y tratar, ¿no? Porque justo estamos viendo que es entre alumnos y maestros, o maestros entre alumnos, ¿no? Una reflexión acá, los alumnos también pueden ser violentos con los profesores, ¿no? Porque pasa que los profesores intentan hacer un buen trabajo, y los alumnos son los que los lastiman, los agreden. Como padres no hay que estar ciegos a esa realidad también, ¿no? Y miren, hay esa diferencia, que el acoso como bullying se da entre compañeros, como dice Juanita, por el caso que ha pasado aquí en Chimbote, y que de repente vamos a ver un video dentro de un momento, se puede dar con compañeros de otros salones, ¿no? Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta. Sí, un aspecto que has mencionado, el hecho de la comunicación que debemos tener con el profesor de mi hijo, ¿no? Con los profesores de mis hijos, justamente para poder compartir esa información de cómo está en el colegio, y yo sé cómo está en mi casa. Tengamos en cuenta, hay que tener en cuenta que pues mi hijo pasa cuánto tiempo en el colegio, en la escuela. Sale a las 7:30 de la mañana, de repente hasta las 2 de la tarde, ¿no? Y de repente, si yo estoy trabajando, a mi hijo recién lo voy a ver a las 6 de la tarde, y mire cuánto tiempo yo no lo he visto. Llego y de repente solo comparto 1 hora, 2 horas, y ya se va a dormir, y por eso se dice pues que más tiempo pasan en el colegio. Y por eso tan importante es la relación empática que debe de existir, una relación asertiva con los profesores, porque nadie quiere, ningún maestro, ningún profesor, creo yo, va a querer dañar a su alumno. De repente puedan existir casos excepcionales, ¿no? Sin dejar de lado ese aspecto, pero hay que tomar en cuenta lo que dicen ellos, ¿no? Y yo también informar,
existe, por ejemplo, una finalidad de las redes del celular, pues es la comunicación. De repente, si no puedo acercarme en esas horas, ¿no? Porque a veces es difícil. Sí. A ver la siguiente, ¿no? Entonces, la anterior, por ejemplo, en la anterior dice, ¿cuáles son las...? Bueno, vamos a acá, ¿no? Entonces, las características de los agresores y las víctimas, ¿no? Las presuntas víctimas, en este caso, ¿no? Entonces, un presunto agresor, pues, puede tener una actitud positiva hacia la violencia, persona impulsiva y dominante, ¿no? Todo quiere imponer, ¿no? Fuerte y asertivo, fácilmente provocable y disfruta con la violencia. Siente satisfacción con las muestras de dolor de sus víctimas y esto refuerza su comportamiento violento, ¿no? Y hay compañeros que incluso pues refuerzan más aún, de una otra manera aceptándolo o aplaudiendo este tipo de conductas, digamos así, ¿no? Sí. Motivando también, ¿no? Es hábil en conductas sociales para responder ante las recriminaciones de los adultos, ¿no? Fácil de poder decir algo, como dice, tiene una palabra en la boca para poder responder. Son contestalones. Contestalones, ¿no? El término que se utiliza más, ¿no? Parece haber aprendido las claves para hacer daño y evitar el castigo. Siempre tiene una excusa para justificar su comportamiento. Suele tener una historia familiar problemática, ¿no? Aquí muchos de los casos, cuando se va revisando la historia de este niño o adolescente, pues encontramos familias disfuncionales en el que no se ha podido establecer un acuerdo entre los padres como padres y no como parejas, que muchas veces es el tema principal que conlleva pues a no tener una buena relación, ¿no? Sí. Sí, mira, justo en las características del agresor, vemos esta predisposición a la violencia, ¿no? Que de repente está dentro de la dinámica familiar, o de repente el mismo chico se divierte con la agresión, ¿no? De repente en sus juegos, en su forma de conversar. Esos son algunos indicadores para ver si es que puede ser un presunto agresor. A veces como padres que amamos tanto a nuestros hijos no lo queremos ver o nos negamos a ver que esas conductas de violencia o de agresividad que tiene nuestro hijo son normales. A veces los justificamos como padres y sucede que como padres los justificamos, ellos aprenden a justificar también sus conductas hacia el compañero o hacia otros adultos, ¿no? Si como padres enseñamos que uno no se debe de quedar callado y responder constantemente, entonces ellos aprenden a contestar y a responder. Justo el único indicador dice, suele tener una historia familiar problemática. Entonces, por eso en nuestro programa Familias Saludables enseñamos esto para ayudar a que los chicos puedan tener más individuos saludables y poder tener así familias saludables. Y definitivamente puede ser parte de una sociedad saludable, que es lo que se quiere, ¿no? Entonces, con las víctimas. En relación a las presuntas víctimas, ¿no? Dice, son seleccionadas por los agresores al ser percibidas por ellos como más vulnerables, ¿cierto? Más fácil de poder ingresar a una situación de riesgo. Algunos rasgos que les caracterizan pues es la ansiedad e inseguridad, más que otros niños, ¿no? Tienen pocos amigos, ¿no? Son los que están en el recreo de repente un poco solos, no comparten mucho, no son llamados a los grupos, son más sensibles, callados y tímidos, ¿no? Y lo que a veces se puede observar, niños que reaccionan llorando, huyendo cuando son intimidados, ¿no? Por el temor, por el miedo, ¿no? Ahí ya se va viendo las primeras síntomas o indicadores de que este niño pues puede ser víctima de ¿no? Así es. Son percibidos como más diferentes al resto del grupo. Sí, a veces sin querer, como padres enseñamos algunas características que consideramos positivas a nuestros hijos, ¿no? Y como la tranquilidad, el hacer las cosas con calma, el responder con el saludo, lo cual es positivo y está muy bien. Lo que sucede de que es como que los agresores a este tipo de chicos con características tímidas o sensibles los detectan y a ellos son los que les hacen
el bullying. Entonces a nuestros hijos hay que enseñarles también a defenderse, no a través de la violencia, sino a través de la comunicación o de tener otros recursos emocionales como la seguridad y la estabilidad para comunicarse, ¿no? A veces algunos chicos son bien formados y otros intentan hacerle bullying solamente por envidia. A veces sucede eso también, ¿no? Y los excluyen. Entonces hay que estar al pendiente para que, si es que tenemos a un niño con ciertas características de sensibilidad o de timidez, como familia vayamos reforzando las habilidades sociales, la defensa emocional y sobre todo esa seguridad y autoestima que ellos deben de tener para defenderse, no llegando a la violencia. Exacto, ¿no? Y sobre todo, pues, tiene, como hemos visto, una intención de hacerle quedar mal. En el caso en el que por envidia o porque de repente puede ser que saca más nota, el más champón o tiene otras cosas, ¿no? Entonces, de una otra manera, pues, la intención es de hacerle quedar mal. Comercial. Bueno, entonces vamos, luego de haber visto estas características importantes para poder identificar si un niño puede estar pasando por ello o puedes como agresor o como víctima, ¿no? Entonces vamos ahora a una pausa comercial y retornamos en Familias Saludables. Deseas promocionar tu empresa y no sabes cómo. Otras opciones no han funcionado. Anuncia ya con nosotros. Te ofrecemos algo totalmente diferente. Te damos otra opción. Con ventas, publicidad y estrategias para todo tipo de negocio. Confía en nuestros agentes de venta. Somos la mejor opción. Vende ahora. Vende ya. Llegamos a todas las familias de la región. Estamos en diferentes plataformas para hacer crecer tus grandes ideas. Búscanos en todas las redes sociales. Llámanos a nuestros números o encuéntranos en Girón Enrique Palacios, 182, tercer piso. No lo pienses más y anuncia con nosotros. Somos TV Cosmos. Vive contigo. Bueno, retornamos en Familias Saludables, ¿sí? Bueno, entonces, ahora Lenin... Sí, nuestro tema del día de hoy con respecto al bullying en nuestro programa Familias Saludables aquí en TV Cosmos es por la noticia que se transmitió con respecto a lo que sucedió en la localidad, ¿no? Entonces en el canal hubo un reportaje, hicieron un reportaje con respecto a lo que sucedió con respecto al bullying, ¿no? Entonces nos van a prestar sus imágenes para verlos. Vamos a pasar el video para poder analizar y más hacer un breve análisis y comentario con respecto a qué está pasando, ¿no? Con este chico y con este caso.
Un niño de apenas 7 años de edad que cursa el primer grado de primaria fue golpeado salvajemente por 4 niños de 8 años que cursan el tercer grado. Todo ocurrió dentro de su colegio Virgen del Carmen de Chimbote a la hora de recreo. El menor ha sido diagnosticado con traumatismo encéfalo-craneano moderado, producto de una fuerte caída a consecuencia de una tranquera que le puso un compañero con el pie. Echado en el piso, el menor fue atacado con puñetes y patadas en la cabeza, estómago y rostro. La madre del pequeño declaró para Hoy Noticias y relató que su hijo le ha confesado que venía siendo víctima de bullying constantemente, pero que no avisó porque estaba amenazado. Para proteger la identidad del niño, hemos desenfocado el rostro de la madre. Dice, mi hijito me cuenta recién a las 2 de la madrugada que se levanta porque mi hijo dormía, botaba sangre, le han pegado, dice que el niño le ha puesto tranquilla, y al ponerle tranquilla se cae de cabeza y su cabecita cae al pavimento y suena, ha sonado y se ha quedado desmayado y los demás han ido y le han pegado. ¿Él estaba tirado en el suelo? Tirado en el piso, desmayado, y ahí han ido, le han pateado, le han puñeteado a mi hijo. Le han dado duro, le han dado, y de ahí se ha ido a su aula y él manifiesta a su profesora que le ha pegado. La mujer contó que la profesora de aula no le prestó la atención debida al ataque que sufrió el niño. Según la madre, solo le pusieron una crema por los moretones, pero no le avisaron hasta 2 horas después del ataque. Lo que mi hijo me dice, la profesora me ha puesto una cremita, me ha dicho que ya va a llamar a mi mamá, pero él lloraba de dolor. Sus amiguitos me cuentan que mucho lloraba y lloraba de dolor. Y lo que han hecho es solo llamarme. ¿Por qué ellos no lo llevaron al doctor? ¿Por qué no lo llevaron a la posta? A mí me entrega mi hijo, una amiga me entrega porque ellos estaban en clase. La subdirectora me dice, sí señora, su hijo se ha golpeado y llévelo al médico o si no llévelo a su casa y ya se va a mejorar. El niño se encuentra internado en el hospital La Caleta de Chimbote. Presenta constantes ataques de nervios e incluso la noche del miércoles vomitó sangre. Los médicos evalúan su estado y han descartado lesiones internas en el cerebro. Sin embargo, tiene huellas de las lesiones en diversas partes del cuerpo. La madre del menor pidió una investigación exhaustiva para que se tomen las correcciones del caso, pues tiene otro hijo de 8 años estudiando en el mismo colegio donde ocurrió el ataque a su hijo menor. Bien, justo estábamos viendo el video que se transmitió en el noticiero aquí en el canal, ¿no? Y qué impactantes son las imágenes de esta madre cuando habla cómo la comunidad educativa no le prestó la importancia en el momento que se tenía que dar, ¿no? Entonces, entendemos de que a veces hay un miedo con respecto a los adultos en los colegios, en las autoridades educativas para enfrentar e intentar corregir este tema, ¿no? Pero hay que ponernos todos en la posición de la víctima, de la familia, y hay que realmente comprometernos, ¿no? Si vemos un caso de bullying, tenemos que unirnos, estudiantes, padres de familia, autoridades de las instituciones educativas, los profesores, para prevenir y para que esto ya no se vuelva a dar, ¿no? Esto hace que los estudiantes tengan miedo, que las familias tengan miedo, que los profesores tengan miedo. Entonces, hay que involucrarnos y hay que ganar fuerza como comunidad para enfrentar este problema. El bullying es como un antecedente a la violencia familiar, al feminicidio, a los suicidios, a todos los casos que estamos viendo en la actualidad, y tenemos que prevenirlo. Nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestros jóvenes pasan mucho tiempo en el ámbito educativo, aprenden a sociabilizar, aprenden lecciones a nivel del aprendizaje, y nosotros tenemos que cuidar como sociedad que este ambiente de aprendizaje y de interacción, de mucho enriquecimiento a la población, al futuro ciudadano, al ciudadano del presente, sea adecuado, ¿no? Porque si no es como que nos vamos a acostumbrar a que siempre tiene que haber una víctima, ¿no? Y nosotros tenemos que cuidarnos para tener una sociedad mucho más saludable, ¿no? Sí. Así es, ¿no? Qué impactantes las imágenes, el relato de la madre y sobre todo
el descuido, ¿no? de parte de repente de la poca alarma, de repente de parte de la profesora por no acudir inmediatamente, ¿no? a un establecimiento de salud más cercano, porque ya desde el momento en el que el niño se cae, si no ves alguna lesión superficial, ¿no? Y si el niño se sigue quejando de dolor, más aún cuando los compañeros han visto que se ha caído, de una u otra manera es auxiliarlo, ¿no? Bueno, ya ese es un tema que se estará investigando y que en adelante pues será resuelto, pero aquí hay dos aspectos, familias, ¿no? O hasta 3, 4, porque tengo entendido que son 4 niños, ¿no? Sí. Entonces, por la otra parte de los presuntos agresores, de los niños que han violentado a este menor luego de haberse caído, ¿qué está pasando? ¿No? Estos padres, ¿cómo están estableciendo los límites? Algo debe de estar mal, porque si bien es cierto, para actuar de esa manera, y más aún cuando la madre señala que su hijo ya le ha confesado, pues que no era la primera vez que estaban, digamos, entre comillas, hostigándolo, ¿no? Molestándolo, y que los padres pues no se enteren. Muchas veces no conversamos de estos temas en casa, y cada tema es importante de poder abordarlo, porque el niño entiende, el niño escucha, entiende, no podrá analizarlo a profundidad, pero a medida que va creciendo lo va haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con las familias, ¿no? Entonces hay que reflexionar sobre ello, porque todo niño pues merece estar en un espacio de tranquilidad, en el cual, más aún si en casa también le brindan un espacio saludable, pues también este centro educativo también, o las instituciones educativas en general también tienen que crear un espacio de armonía, ¿no? En donde el niño pueda jugar tranquilamente, sin violencia, ¿no? Y vamos a ver algunos aspectos que se deben de tener en cuenta también en el centro educativo, respecto a las horas de recreo, de repente, ¿no? Entonces vamos con la siguiente diapositivas. A la víctima estas características nos pueden ayudar, dice, evitan hablar de sus vivencias en el centro, ¿no? En el colegio, donde se encuentren, ¿no? Tienen pocas amistades, reciben pocas invitaciones a fiestas, llamadas de teléfono o a cualquier actividad recreativa, ¿no? Síntomas somáticos como dolor de barriga, de cabeza antes de ir al colegio, ¿no? Lo que estábamos mencionando anteriormente. No habla de los tiempos de recreo, le preguntas ¿y cómo te fue? ¿Qué hiciste? No, nada, normal, tranquilo, tienes solo una palabra corta, ¿no? O frases breves para poder expresarlo. Problemas de rendimiento escolar, ¿no? Porque están distraídos, temerosos, ¿no? No motivación para ir al colegio, ansiedad, pesadillas, problemas de sueño, ¿no? Cambios de carácter como irritabilidad, tristeza, inseguridad y alteración en el apetito. Sí. ¿No? Sí, esas son las características de la víctima para tener en cuenta como familia, ¿no? Voy a leer un poco lo que dice con respecto a los agresores. ¿Sí? Dice prepotencia en la relación con sus iguales, problemas de comportamiento en casa. Sí, de hecho, al haber problemas en el colegio, en casa también hay. Miente sobre amistades y actos que realiza. Tiene un grupo que domina y controla. Poca empatía y sensibilidad hacia los más débiles. Estilo autoritario y competitivo.
y dificultades en el seguimiento de las órdenes, ¿no? Tenemos a chicos que no respetan límites, que no respetan, que no son empáticos, que no se pueden poner en el lugar del otro y que se agrupan para dominar y para controlar, ¿no? Como en este caso. Exacto, ¿no? Y yo creo que muchos, los profesores, los docentes, tienen mucha recarga, ¿no? Como quizás todo trabajo en diferentes ministerios, ¿no? Con muchos actividades por desarrollar, para en este caso el desarrollo de sus clases, ¿no? Pero de todas maneras hay que tratar de organizar y ese espacio, porque porque al inicio del año todos se establecen las normas de convivencia, Sí. ¿sí? Entonces, ante la alteración de alguna de ellas o no el cumplimiento, lo primero que se debe hacer es, bueno, manejarlo en el aula, pero si esperar un tiempo prudencial, que si continúa o si se observa otras situaciones o indicadores en el niño, hay que llamar a los padres. Y los padres, pues no hay que hacer caso omiso a esas llamadas, ¿no? A esas citaciones que los profesores pueden enviar, ¿sí? Otros de los que participan en este tipo de conducta también están los observadores y los defensores, ¿no? Entonces los observadores son los que van a conocer la situación muy bien, o sea, ellos van a decir quién le pega, ¿no? No se van a equivocar fácilmente, ¿no? Y los defensores son los que suelen hablar y comentar en las casas, ¿no? Con sus padres, porque se supone son los que más sensibles, ¿no? Comentan lo injusto de la situación, se sienten mal ante el malestar de su amigo, de su compañero, ¿no? Entonces, por eso también la comunicación entre los padres de familia, de este grupo del aula de clases, ¿no? O compartir con los vecinos y cómo ves, cómo está, cómo se ve, y qué pasa en el colegio, ¿no? En general, ¿no? Conocer la institución educativa de mi hijo, ¿no? Así es, ¿no? Por eso que cuando se trabaja el bullying en la comunidad educativa no solamente se trabaja con la víctima y con el agresor, sino también con los compañeros, ¿no? Porque están ahí. Bien. Entonces ahí, ¿cómo actuar desde las familias, ¿no? Un apoyo y buenas relaciones independientemente del rol que tengan, ¿no? Preguntarles especialmente por la hora de recreo, los cambios de clase, las entradas y las salidas, ¿no? Si observan acoso entre los iguales, lo sufren o lo inician, y para ello pues hay que haberles hablado con normalidad de este tema en casa, ¿no? Las víctimas necesitan de una figura de protección que les acompañe o los observe, les den seguridad, ¿no es cierto? Buscar amistades como factores de protección y prevención, pero para que ellos busquen amistades, pues en casa también pues hay que establecer esos lazos o las relaciones de manera adecuada, en donde la comunicación sea permanente y donde no exista violencia, ¿no? La siguiente. Sí. La figura de protección de los que acompañan, los padres, ¿no? Si bien es cierto, hay que hablar del bullying con normalidad, pero también con mucha cautela para no considerarlo normal, sino que se puede hablar de ese tema y que como familia lo vamos a proteger, lo vamos a ayudar de una manera adecuada, sin lastimarlo más. Pasemos a la otra diapositiva. Claro. Si son agresores también necesitan ayuda y enseñarles otras formas de resolución de problemas, ¿no? De destacar y ser importantes en el grupo, de iniciar interacciones con los demás, de iniciar juegos y actividades compartidas por todos, ¿no? Es conveniente resaltar en casa la importancia de ayudar a los más vulnerables por ser un acto noble que nos hará mejores y porque la violencia no es tolerable en nuestro entorno ni en nuestra sociedad, ¿no? Es lo que buscamos. Y es lo que también el programa de Familias Saludables espera, ¿no? Crear espacios sin violencia. En caso de información que se sospeche que haya violencia entre iguales, dirigirse al centro y exponer al tutor del alumnado tan pronto como se conozcan algunos indicios, ¿no? Entonces, es para de una u otra manera prevenir, no para alarmar y decir, señalar directamente que está sucediendo ello, porque hay que evaluar el caso, ¿no? Pero en una forma de prevención, ¿no? Y en el colegio, pues en las instituciones educativas, si bien es cierto, también hay que hablar del tema en tutoría, que es un espacio que tengo entendido que a veces se pierde por los temas por otros temas que existen, pero hay que aprovechar este espacio de minutos que existe para poder
dar mensajes claves. Así es, ¿no? Con respecto a la tutoría, sí es cierto que de un tiempo hacia adelante se está mejorando con ese tema, ¿no? A través del OTGET, ahora ya las horas de tutoría han aumentado, ¿no? Entonces hay que utilizarlo bien, ¿no? Hay que utilizarlo para la prevención. Yo sé que hay temas importantes en el colegio constantemente, pero la tutoría viene por el acompañamiento socioemocional al estudiante, a las familias y también a los docentes mismos. Entonces hay que utilizar esa tutoría, ¿no? Ahí también, como dice, sensibilizar, informar al alumnado de que el bullying y los otros roles implicados, cuestionarios de dominación y convivencia escolar, hay que aplicarlos, animar al alumnado a denunciar las situaciones, ¿no? Hay que hacerles caso, hay que escucharlos, eso es importante. El buzón de denuncias en el aula, ¿no? En algunas instituciones también lo tienen como institución, con comentarios anónimos para que serán analizados por las tutorías, ¿no? Tanto en el área de convivencia como el de los tutores mismos en el acompañamiento socioemocional, la vigilancia y supervisión en el patio de recreo, ¿no? Ese es el trabajo constante de los auxiliares, de los docentes, de los tutores, de todos los que estamos dentro de una comunidad educativa. No hay que hacernos de la vista gorda cuando vemos algún caso de agresión o de violencia. Organizar el patio de recreo por las zonas estructuradas, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Lenin, porque de una otra manera a veces pues existen colegios también tan grandes y construcciones que han hecho de materiales que dejan espacio entre aula y aula, ¿no? Entonces eso de ahí hay que tenerlo muy estructurarlo, y como dice Lenin, pues todos los actores los que participamos o participan dentro de una institución educativa, pues tenemos que ser parte para mejorar y prevenir este tipo de conductas, ¿no? Otra de las cosas es evitar dejar al agresor en presencia de la víctima, buscar defensores o ayudantes de las víctimas, ¿no? Porque ellos son los que nos van a brindar la información, ¿no? Una información real, ¿no? Y veraz. Proporcionar actividades alternativas a los agresores, ayudar a los niños más pequeños, organización de juegos, tareas de supervisión del patio, ¿no? Si bien es cierto, pueden ser, en el caso que sean los agresores más inquietos o culminan rápido una actividad, pues hay que darles otras actividades, pero relacionadas a que muestre o les enseñemos la sensibilidad. Así es, ¿no? A los agresores, importante, actividades alternativas a los agresores, ¿no? Esa energía y esa impulsividad, esa agresividad hay que canalizarla en algo productivo, ¿no? Y lo positivo de que ellos mismos ayuden a organizar un mejor clima de paz y de tranquilidad sin violencia en el ámbito educativo. Eso es importante. Y eso es para importante. ello pues tenemos que dejar de etiquetarlo, así ¿no? es. Entonces si vamos a denominarle con algo negativo, pues definitivamente también se va a comportar así. Así ¿no? es. O sea, sí debe existir límites, sí, hay que corregirlos también, ¿no? Pero hay que también, por el otro lado, conocer un poco más de su historia y ver de qué forma puede ingresar a él, porque si bien es cierto, también son bien hostiles, ¿no? Sí. Rechazan a todo tipo de formas de sensibles que uno pueda ingresar, ¿no? Siempre hay que evaluar y coordinar con profesionales para ver las mejores herramientas. Sí, bien. Bueno, entonces ya esta parte final que para tener en cuenta, dice, los adultos forman hábitos en sus hijos y se logrará conductas concretas a través del diálogo, ¿no? Entonces, lo importante que es la comunicación, otro de los mensajes es la importancia, ¿no es cierto?, de la comunicación en las familias, ¿no? Para que el niño pueda experimentar un encuentro con el otro y así pueda aprender también a relacionarse con sus pares. Y de esta forma, pues, evitar niños manipuladores o violentos. ¿Sí? ¿Sabes qué sigue? Ya como último mensaje. La anterior dice: por este motivo es importante prevenir la violencia en sus diferentes manifestaciones. En caso contrario, la violencia tiende a aumentar y consecuentemente las conductas antisociales pueden llegar a ser delictivas. Entonces, sí, todo tiene un proceso, todo tiene un, digamos, desde que el bebé, pues desde la concepción, él va aprendiendo o bien cosas positivas o cosas negativas, expresando emociones, ¿no? Y si no lo sabemos dirigir, pues podemos terminar inculcándole o enseñándole, pues, a expresar
sentimientos negativos. Así es, ¿no? Mire, si no lo controlamos, si como padres no nos ponemos de acuerdo cómo mejorar. Siempre a la consulta van, mi hijo se porta así, ¿qué es lo que hago? Bueno, como padre tengo que ponerle límites, ¿no? Tengo que mantener la calma y tengo que mantener límites. Hay que pensar que esto no es un cambio de la noche a la mañana. Imaginen, que estas conductas problemáticas, antisociales, se conviertan al final en conductas delictivas, tengamos a sicarios, asaltantes, a personas que agreden a otras personas, hay que prevenir, hay que trabajar fuertemente, con firmeza, con límites y también con amor, porque el trabajo en familias saludables como en familias fuertes es con amor, pero también con límites. No todo es amor en la vida, pero tampoco no todos son límites, es un equilibrio de ambos. Claro. Así es, ¿no? Y sobre todo, si sabemos que la violencia es aprendida y puede aprenderse por imitación, si bien es cierto también la agresividad, bueno, es algo a veces biológico que viene, pero hay que saber también orientarlo y aprender a expresar y canalizar eso negativo. No necesariamente la persona agresiva va a ser violenta, pero hay que enseñarle hacia dónde puede dirigir y descargar esas energías, ¿no? Sí. Bueno, entonces, para culminar, vamos a leer una frase que dice, la anterior, por favor. Con eso terminamos, creo, ¿no? El individuo es educado e influenciado por sus padres, familia e individuos, así como las circunstancias que lo rodean y las que puede elegir. Así es que, con este mensaje vamos a terminar, y como dice ahí, pues, depende de los padres, definitivamente. Una vez más, la importancia de la crianza a nuestros hijos para poder prevenir todo este tipo de conductas. Nadie es perfecto, pero hay que orientarlo e ir fortaleciendo las cosas positivas y dirigirlos y enseñar a controlarlo sus expresiones negativas. ¿Sí? Entonces, esto ha sido un sábado más en Familias Saludables con el tema de bullying, y retornamos el siguiente sábado a las 9 de la mañana en Familias Saludables por TV Cosmos. Muy bien, gracias.